Buenos días, mi nombre es Lizeth Palomino. Voy a hablar sobre la percepción. La percepción es la forma de ordenar nuestra mente, el mundo que nos rodea. Esta se la puede definir como un proceso mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta los estímulos para darles un significado. También se entiende como percepción el proceso cognitivo inicial por el que se construyen los conocimientos. Aquí podemos observar cómo percibimos el mundo a través de los sentidos. En la imagen se ven 5 sentidos que son la audición, el olfato, el tacto, el gusto y la visión. Pero desde la parte de rehabilitación siempre hablamos de 2 sentidos más, que son el equilibrio, el sentido de equilibrio, que es lo que nos permite recibir información sobre la posición de nuestro organismo, y la propiocepción, en la que se recibe información profunda desde nuestras articulaciones para controlar la postura. A continuación vamos a observar los mecanismos de la percepción. Inicialmente voy a hablar sobre la organización del sistema sensitivo. Este está compuesto por 3 cortezas sensitivas, que son la primaria, la corteza sensitiva primaria. Esta recibe información o la mayor parte de los estímulos que provienen desde los núcleos talámicos. Luego está la corteza sensitiva secundaria. Es esta. Esta recibe la información desde la corteza primaria o desde otras áreas de la corteza. Y por último tenemos la corteza de asociación. Esa es cualquier área de la corteza del cerebro que recibe información de más de un sistema sensitivo. También se comunica entre ellas. La corteza cerebral es un revestimiento. Aquí se la puede observar. Este es un revestimiento de los hemisferios cerebrales y está formada por sustancia gris. Tiene circunvoluciones, que son estos pliegues que se observan aquí. Acá se los observa más claramente. Tiene una serie de circunvoluciones que están separadas por surcos, son los espacios. Estos son los surcos, o también llamados cisuras. Posee fibras nerviosas que pueden ser aferentes o eferentes. Aferentes son las fibras nerviosas que vienen desde la superficie de nuestro organismo hasta la corteza cerebral, y eferentes, como su mismo nombre lo dice, las efectoras, son las fibras que van desde la corteza del cerebro hacia los órganos o hacia la superficie del organismo para que éste ejecute movimientos. Yo me voy a enfocar únicamente en las fibras aferentes, que es por las que pasan todos los estímulos y a través de la cual se puede percibir. Estas fibras se disponen en el cerebro formando diferentes áreas. Se forman áreas motoras y también áreas sensoriales. Las áreas sensoriales son las que reciben la mayor parte de los estímulos. Se ubican en la parte parietal, occipital, temporal. Digo que reciben la mayor parte de los estímulos porque hay algunos estímulos que se reciben llegan únicamente hasta la médula espinal, y a partir de ahí se puede generar una respuesta por las neuronas motoras inferiores. Como ya les había explicado anteriormente en la anterior diapositiva, los estímulos llegan al área primaria. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el lóbulo occipital, que se ubica el área o corteza visual primaria.
se puede llamar así. Este estímulo pasa hacia la corteza secundaria, corteza visual secundaria, y posteriormente pasa a una corteza de asociación o área de asociación. Lo mismo pasa en la parte auditiva. Aquí llega el primer estímulo, llega la corteza auditiva primaria, que es donde ocurre la percepción del sonido. Luego este pasa a una corteza secundaria, que aquí no se la puede observar, y de la corteza secundaria pasa al área de asociación auditiva, que sería esta. En el área de asociación ya se empieza a identificar el tipo de sonido o el tipo de estímulo que se está escuchando. Las áreas sensoriales están encargadas de recibir la mayor parte de los estímulos y luego estas se propagan hacia las áreas motoras. Aquí tenemos el área premotora y luego hacia el área frontal, para que de aquí se genere una respuesta motora. El estímulo, ya después de haberse propagado, pues da una respuesta. Esta imagen que podemos observar aquí son las áreas cerebrales de Brodmann, y también además del nombre de cada una se le asigna un número. Por ejemplo, el área 17, que es el área visual, está ubicada en la parte occipital. El área auditiva, aquí está. Esta se ubica en el lóbulo temporal. Tenemos también el área somatoestésica primaria, que está aquí. Son las áreas 1, 2 y 3. Y el área somatoestésica secundaria, que está por encima del área auditiva primaria. Cada una tiene su nombre y un número asignado, pues que corresponde a ese. Ahora voy a hablar sobre la transducción de los estímulos. ¿Cómo ocurre o qué es la transducción? La transducción es un proceso en el que un estímulo tiene una forma de energía y esta se transforma en otro tipo de energía, que en este caso en los estímulos propioceptivos, en los estímulos de percepción, sería la energía electroquímica, que ese es el impulso nervioso. Aquí podemos observar que el impulso nervioso inicialmente se da en la parte superficial del cuerpo. Vamos a hablar un poco sobre el dolor. Vamos a suponer que aquí tenemos, una parte de nuestro cuerpo que recibió un pinchazo. Aquí está la fibra nerviosa superficial, que es la que recibe el estímulo. Sube, ingresa por el núcleo, por el ganglio posterior de la médula espinal. Asciende. Ingresa por los fascículos grises posteriores de la médula. Aquí hay una decusación, es decir, que se cambia de lado. Pasa a través de un tracto y asciende. Esa es la forma como ocurre el cambio de energía en la transducción.
Aquí podemos observar la sinapsis, que es cuando estas son es una unión de dos células o neuronas, donde podemos encontrar una presináptica, que es en donde llega el estímulo, y una posináptica, que es la que lo recibe. Cuando el estímulo llega a la célula presináptica, esta lo que hace es activar la membrana, se activa esta membrana, los canales iónicos, que son estos, se abren y permiten que el estímulo pase a la siguiente neurona y se genere el potencial receptor. Entre más grande sea el estímulo, el potencial genera un potencial de acción más fuerte y hace que se dé una respuesta eferente. Entonces, aquí se convierte del tipo de energía del estímulo acá a una energía electroquímica. Aquí les voy a mostrar 3 ejemplos de las vías somatosensitivas, de cómo ocurre el paso de los estímulos. Tenemos 3 vías que son, o 3 tipos de estímulos que ocurren a través de diferentes vías somatosensitivas, que son el dolor y la temperatura. Está también el tacto leve y la presión. Y tenemos el tacto discriminativo, también este es de sensibilidad vibratoria, de sensación consciente de músculos y de articulaciones. Al inicio les había hablado de otros sentidos, que era el equilibrio y la propiocepción. Pues la propiocepción hace referencia directamente a este último tracto, que es el tracto discriminativo de sensibilidad vibratoria y consciente, ya que éste recibe la información de las articulaciones, de los músculos, para darnos una referencia de cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio. Aquí podemos mirar una imagen sobre cómo pasa el estímulo del dolor y la temperatura desde el tracto posterior o desde el núcleo posterior de la médula espinal hacia la corteza cerebral. Entonces les voy a explicar un poquito. Inicialmente existe una superficie que puede ser muscular, donde llega el dolor. Este asciende hacia el núcleo posterior de la médula espinal o el tracto posterior. Se decusa y sube igualmente por la parte posterior, que es la sensitiva, hacia la parte inferior del bulbo raquídeo. Esta sería la parte inferior del bulbo. Asciende, cruza por la parte superior del bulbo raquídeo, llega a la protuberancia, pasa a través del mesencéfalo y se ubica en la corteza sensitiva primaria del dolor. El tracto que hace parte o que traslada la fibra nerviosa que traslada el estímulo del dolor es el tracto espinotalámico lateral. Hay otro tracto que es el espinotalámico
el espinotalámico dorsal, creo que es. Bueno, la verdad no recuerdo muy bien. Que lo que hace es enviar la información del dolor, pero que es más lento. Este es el que envía la información rápida del dolor, como puede ser un pinchazo, que no es un dolor extenso, sino inmediato. Ahora vamos a mirar una vía hacia el cerebro de la sensación de la presión o del tacto leve, como es tocar objetos, texturas. Es muy importante en la parte de aprendizaje conocer este tacto, ya que un niño que tenga dificultades para reconocer información a través del tacto, a través de tocar, como diferenciar una textura de otra, pues puede tener también problemas de aprendizaje. Esto se lo observa mucho en la parte terapéutica, ya que todos los niños que no logran diferenciar formas al tocarla también tienen dificultades para asociar posteriormente las formas visuales a grafemas y se pueden producir algún tipo de agnosia o de dislexia o alexia en la parte de lectura. Para este existe otro tracto. Igualmente, la información ingresa principalmente el primer estímulo, pues en la parte superficial, que puede ser los dedos, el tacto, asciende por el tracto posterior de la médula espinal. Recordemos que esta es la parte sensitiva, la parte anterior de la médula es motora. Asciende hacia el bulbo raquídeo. Luego a la parte posterior del bulbo, a la protuberancia por el mesencéfalo y llega a la corteza motora primaria, que sea la encargada de percibir el tacto. Esta información viaja a través del tracto posterior del Lissauer, que lo podemos observar acá. Y como podemos observar, también, al igual que la anterior, hay una decusación. Pasa, si la información es recibida en el lado derecho, pasa y se procesa en la corteza izquierda, corteza primaria para la información táctil izquierda. Y por último está las vías para la propiocepción o el tacto discriminativo de sensibilidad vibratoria y las sensaciones conscientes de los músculos y las articulaciones. Por lo general en los niños, cuando tienen dificultades a nivel propioceptivo como inquietud, hiperactividad, se hace una estimulación propioceptiva a través de diferentes ejercicios o vibratoria, que consiste en aplicar diferentes tipos de estímulos en las articulaciones, en los músculos o a través de ejercicios como escalada, como el arrastre, el gateo, para que puedan organizar toda esta información espacial y procesarla. Estos estímulos, inician en las articulaciones, en la musculatura, en la parte profunda del organismo. Ingresa por la parte posterior de la médula espinal. Sube. Diferencia de los otros estímulos, no se decusa inmediatamente. Sube al bulbo raquídeo por la parte derecha y es en el bulbo en donde hace una decusación para pasar a la parte superior, a la protuberancia, al mesencéfalo y finalmente ser procesada en el cerebelo. Esta no se procesa directamente en la corteza cerebral, sino que hay una parte del cerebelo que actúa y otra parte si se procesa en la corteza cerebral. Y el tracto
que hace parte de este estímulo, o que lleva este estímulo, es el lemnisco medial. Bien, aquí podemos observar cómo llega primero a la corona radiada y luego ya se hace el procesamiento en la corteza cerebral. En el anterior ejemplo les hablé sobre las agnosias, que puede ser la dificultad para percibir o la alteración en la percepción de información. Las agnosias pueden generar otros problemas a nivel de aprendizaje, a nivel cerebral, a nivel de movimientos, dependiendo del área que esté afectado, dependiendo del sistema sensitivo que esté afectado. Hay varias clases de agnosias, que son las agnosias visuales. Estas agnosias visuales pueden ser la dificultad para percibir la información de objetos, que sería la agnosia visual de objetos, la dificultad para percibir o la dificultad en la percepción de colores, que es la cromatognosia, la alexia agnósica, la parte visual, cuando hay dificultades para percibir información de signos, se puede generar una alexia, que es la dificultad para la lectura. Hay diferentes causas, diferentes tipos de alexia, de dislexia, pero pues con la que más he trabajado es la alexia agnósica, porque los niños no logran identificar los signos visuales asociados al proceso de lectura. La prosopoagnosia, que es la dificultad para reconocer rostros, puede ser rostros de otras personas o el rostro de uno mismo. Hay algunos pacientes que tienen accidentes y que ven a una persona que la pueden conocer, que tal vez si le escuchan la voz la identifican, saben quién es, pero al mirar el rostro no logran identificar el rostro. Entonces la prosopagnosia es eso, es la alteración para reconocer rostros. Existen agnosias auditivas, que pueden ser de tipo verbal, es decir, que hay dificultades para la percepción de sonidos lingüísticos. Y la no verbal, que es la dificultad para reconocer sonidos musicales, para percibir sonidos musicales, porque pues las nocias tienen diferentes etapas también, ¿no? En las agnosias espaciales hay trastornos para la exploración espacial. También hay dificultades para localizar objetos o para localizar estímulos de acuerdo a la profundidad o a la ubicación del objeto, si está lejos, cerca. También hay dificultades en la manipulación espacial para ubicar los objetos en su determinado espacio, y los trastornos o agnosias en la orientación y memoria espacial, que de hecho creo que tengo ese tipo de agnosia porque soy incapaz de ubicarme o de orientarme en algún espacio, ya sea pequeño o grande. Me queda supremamente complicado. Tenemos las agnosias táctiles, como la asterognosia, que puede ser la dificultad para percibir estímulos, ya sean de dolor, pues no para sentirlo, sino para percibir, ¿no? El estímulo del dolor, de la temperatura. Esto puede causar efectos de formas también. Esto puede causar efectos secundarios o, bueno, algunos efectos en personas sobre todo que tengan problemas de visión y que requieran leer a través de braille. Si tienen además este tipo de agnosia, pues les queda muy difícil aprender a leer a través de técnicas táctiles. Y tenemos las agnosias somáticas, como la hemiasomatognosia, que es unilateral, solamente en la parte del cuerpo, que puede ser la parte derecha o parte izquierda, para percibir estímulos táctiles.
y las bilaterales, que se da en las dos partes del cuerpo. Hasta allí la exposición sobre la percepción y las agnosias. Muchas gracias, que tengan buen día. Los invito a que miren esta imagen a ver qué pueden observar allí.